Yo soy Emerson Segura y esto es TV Migrante Informa. Entre el 15 y el 18 de julio se realizó la convención republicana en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, en los Estados Unidos. En el encuentro, las y los miembros del Partido Republicano refrendaron la candidatura presidencial del expresidente Donald Trump, así como la propuesta del mismo para la vicepresidencia que recayó en el senador de Ohio, James David Vance. Así, se completó la fórmula republicana para las elecciones de noviembre próximo. Pero no solo eso, el evento también fungió como una suerte, hay que decirlo, de pasarela o cónclave donde los oradores republicanos hicieron muestra de su racismo a través de sus posturas abiertamente antimigrantes. Vamos a ver. Tras el intento de asesinato de Donald Trump el pasado sábado en Butler, Pensilvania, la Convención Nacional Republicana adquirió otro tono. Lo que hace días se veía como un evento protocolario y que formalizaría las nominaciones republicanas para la presidencia y la vicepresidencia de los Estados Unidos, se tornó un cónclave racista, donde Trump dobla su apuesta electoral con un discurso antiinmigrante, nacionalista y xenófobo. Al filo de las 10 de la noche, hora de Milwaukee, Wisconsin, un estado altamente disputado y considerado estado bisagra o swing state para las elecciones, Donald Trump se abría paso entre los suyos con un halo de mártir y víctima, quien salió al escenario con un parche en la oreja, coreado por cientos de republicanos de todo el país. Apenas iniciado su discurso, Trump no solo dejó ver su rostro y discurso de odio que ya conocíamos contra los migrantes, sino que lo llevó más allá. Intentó desarrollar por qué los inmigrantes son la fuente de la descomposición social que se vive en el país. We also have an illegal immigration crisis, and it's taking place right now as we sit here in this beautiful arena. It's a massive invasion at our southern border that has spread misery, crime, poverty, disease, and destruction to communities all across our land. Nobody's ever seen anything like it. I will end the illegal immigration crisis by closing our border and finishing the wall, most of which I've already built. At the heart of the Republican platform is our pledge to end this border nightmare and fully restore the sacred and sovereign borders of the United States of America, and we're going to do that on day one. El candidato a la presidencia mostró incluso, con orgullo, una gráfica que ilustra que cuando estuvo al frente del Ejecutivo en Estados Unidos, se redujeron los ingresos de inmigrantes indocumentados en el país. On the chart that saved my life, that was the chart that saved my life. I said, look it, I'm so proud of it. I think it's one of the greatest, it was done by the Border Patrol, one of the greatest charts I've ever seen. It showed everything just like that. If you look at the arrow in the bottom, that's the lowest level, the one on the bottom, heavy red arrow. That's the lowest level of illegal immigrants ever to come into our country in recorded history, right there. Right there. And that was my last week in office. Ante los dislates de Trump, las reacciones en México no se hicieron esperar. En su conferencia matutina del 19 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que enviará una carta a Donald Trump sobre el tema migratorio y la integración regional. Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio y también sobre la importancia que tiene mantener la integración económica entre Estados Unidos, México y Canadá, sobre los dos temas. En el caso migratorio, le voy a demostrar
de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos, que esa es una vil mentira, que los migrantes van a Estados Unidos a trabajar honradamente. No se aguantaría la frontera cerrada un mes. El mandatario mexicano fue más allá y señaló que el próximo 19 de agosto realizará un homenaje en la mañanera a los migrantes. Ya estamos preparando el homenaje que vamos a hacer en la mañanera a todos nuestros paisanos migrantes. Que se vayan preparando, va dedicado a ellos. Y estoy seguro que les va a gustar mucho el homenaje. Lo van a celebrar, porque lo tienen muy merecido. Ya, 19, para que vayan reservando ya el tiempo, paisanas, paisanos. O sea, va a estar bien el festival. Así es que rumbo a las elecciones de noviembre próximo en los Estados Unidos, el tema migratorio se ha colocado en el centro de la disputa política en los Estados Unidos, donde a pesar de que el ataque en contra de Trump fue perpetrado por un estadounidense blanco con un arma comprada en los Estados Unidos, el discurso de corte nativista, nacionalista y de odio parece agudizarse más que nunca. Emerson Segura, TV Migrante Informa. En la convención republicana nominaron a James David Vance como el candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Conozcamos más sobre él, quien hace 2 años acusó de censura a quienes les llamaban racistas por querer construir el muro de Trump. Vamos a ver. ¿Quién será el nombre que acompañe a Donald Trump en la papeleta para la vicepresidencia en la elección del 5 de noviembre? Se trata de James David Vance, mejor conocido como J.D. Vance, escritor de un bestseller, senador republicano por Ohio, conservador de la llamada nueva derecha, crítico de Trump y ahora ungido por este, con la posibilidad de encabezar la vicepresidencia en los próximos 4 años. ¿Quién es J.D. Vance? Are you a racist? Do you hate Mexicans? The media calls us racist for wanting to build Trump's wall. Joe Biden's open border is killing Ohioans. We will put America first. Con 39 años de edad, J.D. nació en Middletown, Ohio, en una familia de clase trabajadora. Su infancia se desarrolló en un contexto violento, enmarcado por las adicciones, las carencias y un entorno rural en el olvido. Desde joven se incorporó a la Marina estadounidense, donde sirvió en la guerra contra Irak, para posteriormente estudiar Derecho en la Universidad de Yale. Estas vivencias las narró en su obra bestseller Hillbilly Elegy, una elegía rural, obra publicada en 2016 que hizo que saltara a la luz pública al retratar los intereses y la ira detrás de las comunidades blancas rurales norteamericanas que votaron por Trump. A pesar de ello, J.D. Vance se colocó como un crítico a Trump durante su campaña en 2016, incluso al frente del movimiento dentro de los propios republicanos conocido como Never Trump, Nunca Trump. I'm a never Trump guy. I never liked him. En diversos mensajes cuestionó su perfil, lo calificó de un fracaso e incluso lo llamó el Hitler americano. Sin embargo, en 2020 dejó atrás toda diferencia con el republicano e incluso felicitó sus políticas al frente de la Casa Blanca. La razón, su candidatura al Senado por Ohio, misma que fue respaldada por el propio Trump. He's a guy that said some bad shit about me. He did. He did. But you know what? Every one of the others did also. In fact, if I went by that standard, I don't think I would have ever endorsed anybody in the country. En el Senado estadounidense, Vance ha seguido la línea trumpista y ha mostrado su postura en diferentes políticas de corte conservador, como la promoción de una prohibición a nivel federal en el acceso al aborto por cualquier circunstancia, su rechazo a políticas en torno a la diversidad, el negacionismo al cambio climático y una política migratoria que sugiera la declaración de una guerra en la frontera sur de los Estados Unidos, para frenar la entrada de narcóticos. That if you wanted to kill a bunch of MAGA voters in the middle of the heartland, how better than to target them and their kids with this deadly fentanyl? It does look intentional. It's like Joe Biden wants to punish
the people who didn't vote for him. La elección de Vance no solo responde a un interés de Trump por sumar voces jóvenes afines al Plan 2025, sino obtener nuevos votos. El perfil del senador de Ohio, por sus orígenes y capacidad de conectar con la clase trabajadora estadounidense, resulta clave para ganar los estados del llamado Cinturón del Óxido, en Pensilvania, Michigan y Georgia, entidades que fueron recuperadas por Biden en 2020 y que ahora podrían volver a cambiar y con ello dar un giro a la elección de octubre. Y bueno, precisamente para conocer más detalles sobre las posturas antimigrantes y racistas que se expusieron en la reciente convención republicana, conversamos con Jesús García, él es editor de La Opinión LA y quien también acudió al evento republicano allá en Wisconsin. ¿Qué tal, Jesús? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Jesús, me gustaría iniciar la conversación preguntándote qué balance hacer de esta convención republicana, donde la migración fue el centro de muchos discursos. Quería preguntarte, ¿tú percibiste una mayor radicalización en los discursos que ahí se expusieron? Pues más allá de que aumentara, digamos, la posición o la posición radical sobre la migración de los republicanos, más bien lo vimos como intensificado en el sentido de que fueron demasiadas voces juntas hablando sobre el mismo tema y bajo la misma tesitura. No es que no hubieran hablado anteriormente sobre lo mismo, pero el verlas todas juntas, pues evidentemente nos manda un mensaje como más al unísono y pues preocupante. Si hay dos protagonistas de esta convención republicana en Milwaukee, Wisconsin, pues es básicamente uno, la inmigración de indocumentados, y el plan de deportaciones que tiene y que aprobó el Partido Republicano como plataforma electoral y que está en la Agenda 47 del expresidente Donald Trump, ya formalmente candidato presidencial republicano, además, por supuesto, del ataque, del intento de asesinato al expresidente Trump en Pensilvania. Esos fueron, digamos, los temas protagonistas. Hay otros temas que se abordaron, pero en definitiva, este asunto justamente de la inmigración y con unas retóricas que hablan sobre invasión, pues obviamente son preocupantes. Por otro lado, Jesús, ¿qué lectura hacer de la nominación a la vicepresidencia republicana de James D. Vance, sobre todo en torno a su discurso en contra de los migrantes? No, justamente al ser un personaje que es lo que llaman en Estados Unidos una estrella creciente dentro del Partido Republicano, en ascenso, una estrella en ascenso, pues se tiene que apegar a las plataformas que ya están aprobadas por el Partido Republicano y por el expresidente Donald Trump en su Agenda 47, y también todavía tenemos que ver lo que ocurrirá con el Proyecto 2025. J.D. Vance es un personaje que ha sido muy polémico por diversas circunstancias. Su historia es muy interesante, haber nacido en los Apalaches, en Ohio, haber crecido en medio de la pobreza, pues evidentemente lo pone como un personaje único dentro del Partido Republicano, con un perfil particular, porque él finalmente es un hombre blanco que podría tener ciertos beneficios o privilegios desde la perspectiva de algunas personas. Sin embargo, pues él creció en la pobreza, con una familia que enfrentó problemas de drogas muy serios y salió adelante. Él logró ser abogado finalmente y después escribió un libro que se volvió un bestseller y que hicieron una película y eso lo catapultó de inmediato a la política. Sus visiones políticas han sido, me parece que el hecho de que no sea un político, digamos, de carrera, por así decirlo, no le ha permitido que tenga un tono, digamos, unificado sobre diversas perspectivas, porque pues incluso en algún momento tuvo posiciones en contra del presidente Trump, a quien se refirió o comparó con Hitler, por ejemplo, y que pues ahora ya es su compañero de fórmula, lo cual llama muchísimo la atención. Entonces él, incluso el portavoz para medios hispanos del Partido Republicano, Jaime Flores, me confirmó en una entrevista, porque yo preguntaba justamente esta parte de cómo se integra y qué visión va a tener él sobre diversos aspectos, digamos, y si podría chocar en algún momento con la plataforma republicana, y me confirman, pues no, él se tiene que sumar finalmente a la campaña del expresidente Trump, lo que él está impulsando en inmigración, en economía, en derechos, bueno, no le llaman derechos reproductivos, sino que se refieren derecho a la vida, ellos no lo llaman de esa forma, que tiene que ver con el aborto,
y economía, las relaciones exteriores, entre otros temas. Jesús, también vimos personajes como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, o de Texas, Greg Abbott, quienes, hay que decirlo, han impulsado políticas en contra de los migrantes en sus estados. ¿Acaso estas medidas no estarían fungiendo como un modelo republicano de gobernar? Así es, definitivamente existe una tendencia de los republicanos a replicar esfuerzos sobre ciertas políticas. Lo vimos con lo que ocurrió en Arizona antes de lo que ocurriera en Florida. Son leyes muy similares, aunque hay, digamos, ciertas distinciones, porque hay que recordar que cada estado tiene constituciones distintas, entonces esas leyes se tienen que apegar a esas constituciones, pero digamos el objetivo principal o el eje de las leyes es básicamente el mismo, es básicamente restringir la posibilidad de inmigrantes indocumentados de desarrollar su vida en un estado. ¿Qué significa esto? Si a lo mejor no los deportan, pero les impiden, por ejemplo, tener accesos a servicios básicos o, por ejemplo, si tienen trabajo, a que puedan pagar impuestos porque les bloquean tipos de servicios, no les conceden una identificación, por ejemplo, como si ocurre en algunos otros estados, sobre una licencia para conducir, lo cual es importante porque también eso deriva también en seguridad, entre otros aspectos. Entonces sí hay un modelo que los republicanos, los congresistas, siguen para justamente restringir estas posibilidades para los inmigrantes indocumentados. Por supuesto, hay algunos estados que se van por cuestiones como más extremas, que es el hecho de incluso permitir que los estados puedan deportar a inmigrantes, lo cual no se puede porque pues es un aspecto federal. Sin embargo, hay un debate en los tribunales justamente por este tipo de leyes que ellos han estado implicando. Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo a su auditorio. Y nos vamos con más información. De acuerdo con los resultados de una encuesta de Gallup realizada entre el 3 y el 24 de junio y publicada el pasado 12 de julio, el electorado estadounidense está adoptando una postura dura frente a la migración. Según el sondeo, el 53% de los adultos estadounidenses apoyan la construcción del muro fronterizo para frenar el fenómeno migratorio. Este porcentaje representa 13 puntos más respecto a la cifra de 2019. Además, hay que decir que el 77% de las y los encuestados consideran relevante la situación migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos. De este 77%, el 42% ve una crisis, mientras que el 35% observa un problema grave. La misma encuesta reveló que el 55% de los adultos estadounidenses desearían que disminuyera la migración hacia su país. Esto frente al 41% de estadounidenses que opinan lo contrario. En este mismo ejercicio demoscópico, el 47% de los encuestados se dijo a favor de que los inmigrantes que entraron de manera irregular sean deportados de los Estados Unidos. Este número representa un 10% más que la del 2019. En materia de políticas migratorias, el 76% de las y los estadounidenses se dijeron a favor de que se incrementen significativamente los agentes de la patrulla fronteriza frente al 23% que se manifestó en contra. Y finalmente, de acuerdo con el sondeo, el 63% estaría a favor de que el presidente y el secretario de Seguridad Nacional tengan la facultad de prohibir temporalmente que las personas soliciten asilo cuando la frontera suroeste esté desbordada. Hay que recordar que esta fue una medida que implementó la administración del presidente demócrata Joe Biden en caso de que los cruces superen las 2.500 personas al día en el marco de una semana. Y nos vamos con más información. El pasado 17 de julio, la canciller Alicia Bárcena se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en Washington, D.C., donde revelaron información sobre la disminución de la migración en la frontera entre ambos países. La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país enfatizó que hoy, más que nunca, una migración ordenada y segura es posible, mientras que el secretario de Estado señaló el buen momento de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. As you said, in migration, for example, we have been able to pull down the numbers in such a way that I guess that orderly, secure migration can be more possible than ever. In fact, the U.S. is already helping us to do some of the actions that we're taking, and also we are taking actions ourselves, also with the governments of the region.
thanks to the strong steps that Mexico has taken, the strong leadership that both President Biden and President López Obrador have shown, we've seen, in this moment at least, a dramatic decrease in the number of irregular migrants seeking to transit the border. Al mismo tiempo que París ya se prepara para recibir a miles de personas para los Juegos Olímpicos 2024, la sede de la celebración ha emprendido una sistemática expulsión de migrantes y personas sin hogar que viven en campamentos irregulares y a la vista en la capital francesa. Estas personas son evacuadas a las afueras de París como parte de una medida presuntamente temporal que asociaciones y organizaciones acusan de limpieza social. Vamos a ver. Los Juegos Olímpicos se acercan y la capital francesa se prepara para recibir a millones de personas. Otra cara de estos Juegos Olímpicos París 2024 ha sido la evacuación de campamentos de personas sin techos y de migrantes con el fin de no mostrar una realidad que se vive en el país. La mañana de este miércoles hubo, por segundo día consecutivo, una evacuación de por lo menos 150 personas al norte de París, en donde la antorcha olímpica pasará próximamente. Donc là, on est ce qu'avec le collectif du revers de la médaille, on appelle un peu la phase finale du nettoyage social. C'est-à-dire que là, derrière moi, c'est les derniers campements de plus de 100 personnes à Paris. Ils sont sur le lieu de passage de la flamme, donc il a été décidé de les évacuer et de mettre à l'abri les personnes qui sont sur ce campement en prévision du passage de la flamme et parce qu'il y a la volonté avec les Jeux Olympiques de ne pas avoir de campement, de gros campements visibles à Paris. Les informations qu'on a, c'est que c'est une prise en charge temporaire qui dure 30 jours. Donc on voit bien que c'est une prise en charge qui est liée aux Jeux Olympiques. Les lieux dans lesquels ils vont aller, ils étaient vides et il y avait des places disponibles depuis bien longtemps. Mais pourtant le choix a été fait d'attendre vraiment à la fin, quelques jours avant les Jeux Olympiques, et parce que les gens ne voulaient plus aller en région, de les envoyer en Île-de-France, mais encore une fois que pour 30 jours. En días pasados, diversas asociaciones denunciaron que desde hace más de un año las personas que buscan un alojamiento han sido expulsados de los hoteles que usa el gobierno mientras encuentran un alojamiento fijo. Argumentaron la expulsión por insalubridad, pero días después, los cuartos estaban en el mercado para los Juegos Olímpicos. Tous les chiffres de l'exclusion, tous les chiffres des expulsions et de la violence en fait envers les personnes à la rue sont à la hausse. Ça existait déjà avant, mais à titre de comparaison, en un an, il y a eu 12 500 personnes expulsées de leur lieu de vie informel. C'est une augmentation de 40% par rapport à il y a 2 ans. Au niveau des expulsions de campement, là, il y en a tous les matins en ce moment. Cette semaine, il y en aura 3 dans la semaine. Et il y en a eu une trentaine en seulement 5 mois. Avant, c'est ce qui se passait sur un an. Donc vraiment, c'est un cycle infernal de démantèlement et de gens qui sont déplacés et éloignés de la ville olympique. Otros datos denunciados por las asociaciones de los sin papeles es que por lo menos 600 trabajadores, migrantes y sin papeles trabajaron de forma ilegal en la construcción de las sedes olímpicas, que los llevó a una huelga en donde se les prometió regularizarlos, pero las autoridades migratorias rechazaron el acuerdo de regularización. Asociaciones de derechos humanos denuncian a las autoridades francesas por realizar una limpia social previo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde Francia informó Miguel Martínez. En Alemania recordaron a la pintora mexicana Frida Kahlo con la muestra del acervo gráfico y literario Siempre Frida, de la historiadora de arte Helga Prinzgrind-Poda, y que se inauguró en Berlín, Alemania. Una historia de arte y migración que evoca al artista a 70 años de su fallecimiento. Vamos a ver. La historia de Frida Kahlo es también una historia de migración. Su padre, Guillermo Kahlo, salió muy joven de su natal Alemania con rumbo a México para no volver. Y si bien Frida nunca puso un pie en el país de su padre, hace décadas que la vida y obra del artista se conocen aquí en Alemania. La autora e historiadora de arte, Helga Prignitz, tradujo en 1979 al alemán la biografía de Frida Kahlo escrita por Raquel Tibol, la primera publicación en Europa sobre la artista mexicana y el punto de partida para Helga de años de investigación de la vida y obra de Frida. En 1988 empecé a escribir sobre Frida, pero fíjese, entonces yo estaba como investigadora muy científicamente, los datos. En 2003 yo empecé a analizar la obra. Realmente una experiencia enorme de ver la obra de veras.
Hoy, a 70 años de la muerte de este ícono mexicano, comparte su acervo y conocimiento para rendirle homenaje, con la muestra Siempre Frida, revelaciones de Helga Prignitz, en la ciudad de Berlín. La revelación es la muestra del archivo de la gran parte del legado de la autora Helga, pero sobre todo es un recorrido de Frida Kahlo en Alemania. De entre el atavío de flores y bordados, la hebra germánica no es evidente, pero ahí está, como la frase escrita en alemán a uno de sus amantes. En el diario de Frida, y eso casi nadie lo ve, pero hay una página dedicada a Heinz Berggruen, ahí dice Heinz y lo tacha para que nadie lo puede ver, pero es la página en donde escribe hasta en alemán. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Es esta frase de Brecht de la Dreigroschenoper. Esta es la única obra original de Frida Kahlo que existe en toda Alemania. Un autorretrato que formó parte del homenaje que en 1946 varios de los artistas más importantes de la época le hicieron a Marte R. Gómez, un estimado coleccionista y promotor cultural mexicano. Frente a este autorretrato, la foto en tamaño original del cuadro más grande pintado por Frida, La Mesa Herida, obra que desapareció en 1955 en Varsovia. Detrás, esta pequeña litografía de la mano de Diego Rivera por el primer aniversario de la muerte de Frida. 70 años después, el rastro de su existencia continúa siendo tierra fértil de creación para otros artistas, algunos de los cuales forman parte de esta muestra, piezas de 10 grabadores mexicanos del colectivo Mexilo. Desde Alemania, para Canal 14, Elise León. Muchas gracias por estar en TV Migrante Informa. Yo soy Emerson Segura y no se pierdan todo nuestro contenido por Altavoz Radio, MX Plus y desde luego en Canal 14. Hasta la próxima.